Bienvenidos a un lugar de consuelo y esperanza. Somos una comunidad diferente que se reúne para adorar a Dios y estudiar su palabra. Aquí encontrarás amor y apoyo incondicional mientras caminamos juntos en nuestra fe. ¿Estás buscando saber más sobre Jesús? Únete a nosotros en cualquiera de nuestros servicios o actividades. Somos Tabernáculo Los Ángeles. Vamos a hablar de pasos de fe y yo quiero compartir humildemente con usted, ¿verdad?, las experiencias de fe que yo he tenido para motivarlo a usted. La mejor forma de evangelismo o el mejor método de evangelismo es el testimonio. Yo no le puedo venir a usted a decir de pasos de fe si yo no los he dado. Así que para ello vamos a tomarnos de una lectura, Isaías 35 del 1 al 10, que es una promesa que el Señor le dio al pueblo de Israel. Isaías capítulo 35 versos del 1 al 10. Si me ayuda poniéndonos de pie para reverencia de la palabra, ¿verdad? Decimos Selah, que es lo que se decía leer los salmos de pie en las sinagogas. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se alegrarán el desierto y la soledad, todos juntos. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Oramos. Señor, gracias por esta promesa. Gracias porque se ha cumplido ante nuestros ojos todo el florecer, Señor, de la nación de Israel. Todo, Señor, el desierto que se ha convertido en un vergel. Y aquellos redimidos hemos dicho: un día voy a ir a Tierra Santa. Tus redimidos han regresado. Es tan maravilloso ver que esta palabra, Señor, se escribió hace tantos siglos, que el pueblo tal vez no lo entendía porque estaba bajo cautiverio, pero que nosotros podemos llegar a entender que tus promesas se cumplen. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Cuando pueda, lea esta lectura en casa. Habla de todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel hasta el día y la nación de Israel. Antes de 1948 no eran nación. Mire dónde están ahora. Uno de los países más poderosos del mundo. En Centroamérica se emanciparon las naciones en el año que 1805.
Y mire ellos en 1948 y mire dónde está Israel y dónde está Centroamérica. No estoy hablando en mal de Centroamérica, estoy hablando de cómo Dios cumplió sus promesas. Los desiertos se convirtieron en vergel. En las guaridas de los chacales ahora son manantiales. Y dice, si usted ve, y será camino, lo dice con C mayúscula, el camino de Cristo. El camino que hemos encontrado nosotros. Y al final todos deseamos un día ir a Tierra Santa. Y me encanta, ¿verdad?, que muy amorosamente nos dice, por torpe que seas, vas a entender el Evangelio. Vas a entender quién es tu Salvador. Porque será fácil de comprender. Recién celebramos los 15 años de ministerio como pastor. Yo podría decir, es bastante tiempo. Hay pastores que han servido 50 años y me dirían, apenas vas comenzando. Y hemos estado predicando esta serie de pasos de fe. Y yo le dejo de tarea que piense cuáles son las 3 peticiones que usted tiene. Un día las vamos a pegar en ese muro. Y desde hoy vamos a empezar una serie de mensajes para un cierre de la serie. Y Dios ha puesto en mi corazón por primera vez acá en la iglesia que si hablamos de fe, yo le hable de mi fe personal o de mi testimonio personal. Pido perdón a todos porque en algún momento yo, buscando la humildad o pretendiendo ser humilde, muy poco hablo de mis experiencias personales, y a veces pretendiendo ser humilde nosotros fallamos y dejamos de proclamar las buenas nuevas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y lo digo porque como el ciego en los tiempos de Jesús causaba alboroto en el templo, diciéndole a todos, yo solo sé que antes era ciego y ahora ya veo. Estaba diciéndole a los demás, alguien me ha sanado. Y yo estoy comenzando a entender que Dios nos ha transformado con un propósito y debemos de compartir con los demás las buenas nuevas, lo bueno que Dios ha hecho en uno. Y yo sé que cualquiera decía, ay pastor, usted va a empezar a contar todas las cosas malas que le han pasado. Hermano, las malas son ciertas. La gente siempre se da cuenta, pero la gente las aumenta. Así que yo de las malas no me preocupo, porque siempre son bastante públicas. Hasta de su vida le pasa. La gente siempre dice otra cosa. Mire, dicen que vino en la madrugada. No, vine a las 11. Lo que pasa es que nunca vengo a esa hora. Pero dice la vecina que vino bien noche, casi en la madrugada. Eso es lo que dice ella. No fue así. Así que no solo de usted van a hablar eso. Es normal. Dígale que está a su lado. Es normal. Así que yo pretendo compartir con ustedes en estas semanas algunas de las experiencias de fe que he vivido en carne propia. Y yo le pido algo: retenga lo bueno y deseche lo malo. Dígale que está a su lado: retenga lo bueno y deseche lo malo. Porque van a haber cosas que a usted le van a sonar aburridas, ¿verdad? Pero yo espero en el Señor que algo fecunde, alimente, refuerce, y no solamente eso, sino que lo anime y despierte en usted a dar pasos de fe. Porque quizás haya alguien aquí que está viviendo una situación tan difícil que no ha podido compartirla con nadie. Tal vez hay alguien escuchando a través del internet y dice, ya no soporto, yo quiero salir corriendo. Pues trataré de compartirle cuántas veces yo he sentido eso y de qué manera, al estar tomado de la mano del Señor, la fe nos ha sostenido, la misericordia de Dios. Antes de poder compartirle algunos milagros que Dios ha hecho en mí al dar pasos de fe, deseo ofrecerle un poco de información de mi perfil como persona. Disculpas por los que ya tienen años en la iglesia, pero muchos de ustedes son nuevos. No conocen mi vida y yo solamente quiero, ¿verdad?, compartir con usted lo maravilloso que Dios ha sido. Yo me quedo prácticamente a compartir las virtudes de aquel que nos llamó, porque estábamos en tinieblas, a su luz admirable.
y Él ha hecho grandes cosas en nosotros. Esto que leímos sobre Israel solamente es un poco de lo que yo he sido testigo de poder haber visto. Usted comprenda, hermano, que Dios hace cosas maravillosas en nosotros. Y aunque nosotros a veces no hagamos su voluntad, Él tiene la bendición, tiene la provisión para ti. Y que si obedeces, y que si le sigues, y que si haces lo que Él te manda, las cosas van a cambiar. Yo espero que usted también comprenda que estos son actos y hechos que para mí son maravillosos, que tal vez para alguien no lo son. Porque alguien tal vez viene y dice: mire, el Señor me regaló un carro. Y alguien dice: pero no es nada. Pero para la persona es una gran cosa. Por favor, nunca menosprecie cuando una persona le dice: el Señor me dio esto. Alguien tal vez puede decir: ay, mire, gracias a Dios el Señor me proveyó un marido. ¿Y qué dice la otra? Ay, yo estoy esperando que me lo quite, no que me dé. Son diferentes perspectivas. Así que esto que yo le voy a contar son hechos maravillosos que Dios en su voluntad ha dado a este pecador, a este ignorante, y que de manera inmerecida y por misericordia y gracia de Jesucristo, yo estoy aquí frente a usted parado. Y qué cosas más grandes Dios puede hacer en usted, porque yo soy pecador ignorante y he cometido unas barrabasadas, y Dios me ha dado muchas bendiciones. ¿Qué no puede hacer con usted? Que usted es una santa paloma. Sí. Voltea a ver al hermano. En la iglesia nosotros todos tenemos un rostro bien bonito de santidad. Por eso algunos se enamoran, ¿verdad? Bien guapo el hermano. Hermano, es un asesino en serie, acaba de salir de la cárcel. Usted no sabe lo que está viendo. Ay, pero se ve tan bonito, ¿verdad? Sí, a veces no sabe. Así me dijo una de las muchachitas: míreme, ese señor como que levanta pesas, golpea mujeres, le dijo. La va a levantar como que es piñata, ¿verdad? Mi hermano, soy salvadoreño, nací en un país al nororiente de nuestro país. Fuimos 10 hermanos, 4 de la primera relación, tenemos un sorullo de en medio, y luego estamos 5. Y sí, el sorullo de nosotros es moreno también, ¿verdad? Y mi madre nació en Honduras. Su padre era un hombre rico, muy rico, dueño de muchas propiedades y cacique de una ciudad muy linda en Honduras. Mi abuelo, desgraciadamente, ¿verdad?, era un hombre con mucho poder, y mi mamá se enamoró de un vago siendo jovencita. Y yo creo que ellos hicieron aquella canción que decía: si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y se fueron a vivir a San Salvador, al Salvador. Se fueron a vivir a ese pueblo donde yo nací. Y mi mamá ya traía raíces católicas. Le dije que su papá era rico. Cuando ella llegó al país, conocía de tener, pero llegó sin nada. En pobreza, nacieron los primeros 4 hijos. Se tardó 4 hijos para darse cuenta que su esposo era un vago, ¿verdad? Y después nace mi hermano en el intermedio por un favor que tuvo que hacer. Y luego salimos nosotros, que somos el producto de un adulterio. Mi historia no es tan linda como la de muchos de ustedes, pero debo de decírselo, porque mi mamá prefirió el amor que la pobreza. Perdón, el amor y la pobreza que estar bajo un régimen de riqueza. Entonces a usted le suena raro cuando le digo: mire, nosotros éramos pobres, y de repente le digo: no, es que mire, mi abuela usaba unos cigarros finos así. Sí, porque ella había sido criada así, y cuando llegó a El Salvador, la agarró la guerra del Salvador con Honduras, y ya no pudieron regresar. Habían sido don tubo, pero en El Salvador no tenían nada. Y tenía amistades grandes, y tenía hombres ricos de mi pueblo que eran amigos. O sea, ellos se habían rozado con gente de dinero, pero no teníamos dinero. O sea,
Yo fui testigo de ricos de mi pueblo que llegaban en una Range Rover, la parqueaban afuera de mi casa, se tomaban un coñac con mi abuela, compartían la tarde y se iban. Y al ratito mi abuela me decía, anda donde la niña iba, que no fui, un par de cartuchos de café. Así era. Entonces, yo fui criado asistiendo a misa. Cuando yo le hablo de fe, es porque muchos de ustedes también vienen de abolengo católico. Mi primera comunión, hermano, yo la hice a los 13 años. Y fue el resultado de que en realidad el párroco de mi pueblo vio que muchos jovencitos estábamos creciendo sin haber hecho la primera comunión. Y resulta que a los 9 años, mis vecinos eran los que dirigían la iglesia bautista de mi pueblo, y a los 9 años yo asistía a la iglesia bautista. Pero no porque mi mamá me llevara, porque mi papá, no, hermano, yo iba con mis amigos vecinos. Ahí iba a escuela dominical, llegaron unos misioneros americanos, nos ganaron a Cristo a todos los niños como lo hacemos aquí, y yo salí a predicar, no yo, sino con ese abuelo, don Salvador Márquez, el patriarca de los Márquez, le decíamos nosotros, un carpintero, ¿verdad? Vecino de nosotros, suegro de mi hermana, que nos llevaba a predicar a los cantones con una lámpara Coleman. De 10 años salía yo con ese grupo a ver sobre las calles empolvadas lo que ellos hacían. Yo andaba por andar jugando, por andar en otras cosas. A los 13 hago la primera comunión. Fíjese la confusión mental que yo estaba empezando a tener. ¿A los cuántos años yo aprendí el corito de En la Cruz? A los 10 años. Himno número 59 del Ignario, bautista, grueso. En la cruz, do primero vi la luz, cantado con piano. Ahí lo aprendí. Pero el día domingo estaba juntos como hermanos, miembros de una iglesia. También. O sea, yo estuve en el ejército y en la guerrilla, en los dos. Y así crecí. He vivido experiencias de dolor. Sí, mi hermano. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 14 años, cruelmente. Se aprovecharon de la guerra para matar a mi hermano al enero 10 y a los 2 meses mataron a mi papá. Por una pasión amorosa. Pero le cuento un chisme de familia. Mi papá muere, oiga bien, el mismo día que muere mi abuela de enfermedad. Lo matan y calculan mal. O sea, secuestran a mi papá a las 11 de la mañana en la caja de crédito, a los ojos de todo el mundo, la Guardia Nacional, sin esconderse, se lo llevan, lo matan, no le dicen dónde lo dejan, y mi mamá y mi abuela mueren en la noche. El día siguiente nos tocó velarlos a los dos, que no se llevaban. A mi abuela en una casa y a mi papá en otra casa. Así que si usted tiene familias conflictivas, hablemos. No fue fácil. Mi mamá sufrió el dolor de perder a su mamá y a su esposo el mismo día, y no era ni su esposo. De eso vengo yo, y no quiero que se ponga a llorar conmigo. Pero yo llego al bachillerato con pobrezas. Salgo de mi pueblo y busco yo solo ver cómo vivo en San Salvador, porque unos amigos se habían salido por la guerra, muchos amigos se salieron y se fueron a vivir a la capital. Ellos tenían dinero, yo no tenía. Y yo soñaba con ser ingeniero civil. Me encantaba la arquitectura. Siempre me fascinó la música y la arquitectura, pero nunca toqué ningún instrumento. Tocaba a mis vecinas, pero no ningún instrumento. Sí. Mi vecina, que se llamaba Tona Campos, tenía mucho dinero ellos, me halló apercollado de la niña a los 4 años con mi vecinita. Éramos un nudo. Claro, pues éramos unos bebés, ¿verdad? Pero instrumento nunca aprendí. Me encanta saber de canciones y cosas así. Pero comienzo a estudiar, termino estudiando mi 3er año de bachillerato en un colegio muy prestigioso, caro, privado, que se llama Inframen, allá en El Salvador, ¿verdad? Lo dije con sarcasmo, ¿verdad? De ahí me gradué y luego pasé a la escuela de agricultura. Soy agrónomo de profesión. Pero cuando salí de agrónomo,
Estados Unidos me da una beca que vale $200,000 y me mandan a estudiar a Georgia con una condición. Te la vamos a dar, pero no puedes salir del país por 5 años y le sirves a tu país durante 5 años. Así fue como yo vine a estudiar a Georgia. Claro, pero nos estuvieron en un hotel instalados por 6 meses estudiando inglés, full time, y nos pagaban un salario. Así fue como me fui desarrollando. Y así fue como en alguna manera, ¿verdad? Regreso a El Salvador y se da otro milagro. Me dan una beca para estudiar en Israel. Y me voy a estudiar otro posgrado en Israel. Y recorro los lugares santos de una manera muy diferente a como la gente lo recorre. Porque cuando usted va a Tierra Santa, no crea que usted va en la mañana, se está en el lugar santo, se toma un café. No, van, lo bajan del bus. A ver, la foto, va, nos vamos, ya, así es. ¿Y ahí qué era? Ahí era la tumba. Así lo andan. Pregúntenle a los que han ido. Entonces, en cierta medida, regreso de mi beca de Israel y soy contratado por Fertica, que es una compañía muy grande ahora en El Salvador y en Centroamérica. Y el dueño, pues, quieres o no, se encariñó de mi persona, o nos encariñamos y tenemos una linda relación. Y me volví prácticamente, ¿verdad?, un asesor en ventas de fertilizantes y agroquímicos, aunque el café y las flores siempre fueron mi especialidad. Y comencé a obtener un salario bastante envidiable. Pues me pagaban un salario, pero las ventas me ayudaban a levantar las comisiones. Y así yo empecé una red de amistades y empecé a conocer un montón de personas en mi país, pero nunca dejé de estar de la mano del Señor. Tengo expresidentes, amigos, algunos están en la cárcel, otros dicen que ya los mataron, otros, y así usted va a hacer una red de amistades. Los conoce, punto. Pero en cierta medida, yo quiero que usted sepa que los milagros de fe se van dando de una manera en la que usted va caminando en la vida. Me iba muy bien en mi país, por capricho me vengo para Los Ángeles. No me gusta Los Ángeles y después de un año me voy, me regresé y volví a Fertica otra vez. Allá estuve hasta el 2003, volví otra vez. Luego me volví a regresar y volví a trabajar con el abogado para quien trabajaba antes de ser pastor. Ahora le hablé un recorrido rápido de mi vida profesional. Pero ¿qué tal de los pasos de fe? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? ¿Por qué le estoy contando tanto de mi desarrollo profesional? Porque Dios siempre estuvo de la mano para lograr cosas. Desde que salí de mi pueblo, cosas grandes y maravillosas que Dios me dio que yo nunca imaginaría. Dios ha trabajado de una manera muy particular en mi vida. Dios ha trabajado de una manera muy especial, muy tangible. Y yo creo que puede trabajar en cada uno de ustedes. Pero mi mayor deseo es que usted cambie su manera, cambie su relación con Dios, algo vívido, algo tangible. No le voy a decir que yo soy el más santo, no le voy a decir que soy el menos pecador. No. No, es que es parte de un proceso. Fíjese, llegan estos misioneros a mi país. Tengo 9 años, me hacen aceptar a Cristo. Comienzo a oír los coritos diferentes a los de la iglesia. Comienzo a oír una enseñanza diferente. En la iglesia nunca me enseñaron un versículo para que me lo aprendiera. Mi maestra de escuela bíblica a los 9 años sí me hizo aprenderme Efesios 6:1. ¿Cómo cambia, verdad? ¿Cómo va usted teniendo experiencias, por pequeñas que sean, en un llamado? Llego a San Salvador a los 17, ya le dije cómo. Y ahí me invitan a un retiro espiritual los carismáticos católicos. Y como estaba enamorado de la que fue mi esposa, entonces yo fui porque ella iba a ir. Así como muchos de ustedes que vienen a la iglesia porque, pues, por otra razón, pero después encuentran a Cristo.
ese primer año hago mi primer retiro espiritual y comienzo a tener esa relación con el Espíritu Santo de una manera muy especial. Y tengo mi primera experiencia con el Espíritu Santo estando en los grupos de crecimiento de renovación renovación carismática. Luego aparece ese milagro que para mí es la beca Israel. Fue un milagro. ¿Por qué un milagro, pastor? Porque Dios me lo profetizó antes, un año antes. Vas a estar en Israel en un año. Yo ni estaba aplicando ni sabía nada de Israel. Por cierto, Israel para entonces estaba en la guerra del Golfo. ¿Quién quería Israel en ese tiempo? Ahí sucede un milagro espectacular. ¿Cuál es? Que mi prima Patti me aparece con un... ¿Cuántos se acuerdan de los clasificados? ¿Se acuerdan de los anuncios clasificados? Me apareció con un anuncio clasificado de este tamaño. Mira, me dijo, yo recorté esto, buscando trabajo estaba, y aquí dice, me dice, que se necesita alguien especializado en agricultura que sepa inglés. 3 líneas tenía. Llamar al teléfono tal, Embajada de Israel. Y yo llamé. Y ese fue el comienzo de una beca. Por eso nunca debes de despreciar cuando alguien te dice, tome este numerito, llame. Tú no sabes si ahí viene la bendición. Lo que pasa es que algunos esperamos, ¿verdad? La fotografía de quién vamos a llamar, la invitación. No, hermano, en una pequeña servilleta se hacen los grandes proyectos. Nunca desprecies dónde venga la información, porque a lo mejor es la bendición de parte de Dios. Y yo, sin tener un 5, me gano otra beca para otro posgrado en Israel. Conocí los lugares santos, conocí de una manera muy diferente. Y para mí sigue siendo un milagro. Y yo empecé en Israel, en las tardes, por consejo de un sacerdote, a escuchar. Al escuchar los domingos a este sacerdote me le acerqué y le dije, ¿cómo puedo ir a Israel? ¿Qué libros debo de leer? Y me dijo, no quiero que leas ningún libro. Ve a Israel a tener una experiencia espiritual con el Señor. Y como yo me instalé en Beersheba, que es al sur, desde donde se ve el Sinaí, yo me iba ahí a la tumba de Ben Gurión en las tardes. Ahí tengo una foto con unos Ray-Ban en chores, yo viendo todo el Sinaí. Pero después a orar, a buscar la presencia del Señor, a platicar directamente con Él. Y yo de loco, ¿sabe lo que le decía al Señor? Señor, allá te le presentabas a Moisés, no puedes venir un poquitito aquí cerquita, hablemos, hombre. Perdóneme, pero yo, esas eran las locuras que le decía. Señor, yo creo que allá en El Salvador no me oías, pero yo creo que aquí me has de oír. Llámeme loco, pero así le decía yo al Señor. Yo tenía conversaciones con el Señor. ¿Cómo así, pastor? O sea, yo sentía que en esas conversaciones había algo maravilloso. Y fueron mis primeros pasos de fe. Y ahí aparece el primer paso de fe que yo le quiero contar. Cuando yo vine a los Estados Unidos, el gobierno americano dijo que yo no podía entrar, nadie de nosotros de la beca podía entrar por los siguientes 5 años, que teníamos que trabajar en el país. Por lo tanto nuestras becas, nuestras visas quedaban frisadas hasta nuevo aviso, para que nosotros le diéramos el servicio al país. Es lógico. ¿Cómo hacen? El gobierno de Estados Unidos le dice al gobierno de El Salvador, te voy a dar 10 becas para 10 muchachos que estudien en las universidades, nosotros vamos a pagar, los entrenamos en agricultura, tú necesitas técnicos especialistas en agricultura, te los regreso, y para que no se vengan para Estados Unidos, que queden 5 años trabajando donde quieran, pero que trabajen en sus áreas. Así fue como ellos me condicionaron. Entonces cuando me da la beca a Israel, Estados Unidos dice, pues puede ir a Israel, pero no puede tocar a Estados Unidos. Y se me pone difícil. ¿Por qué? Porque la condicionante es que me dicen, no puede usar su pasaporte. Le vamos a dar un pasaporte oficial. ¿Qué es un pasaporte oficial? Es un pasaporte que usted solo usa por un viaje. ¿Cuántos han oído de que los diputados salen de viaje? Se le llaman viajes oficiales. Ellos usan ese pasaporte oficial. Ese pasaporte se lo dan solo para ese viaje. Usted lo va y cuando llega lo tiene que entregar de regreso. ¿Ok? Para un viaje oficial, tiene ciertas prestaciones. Entonces el embajador de Israel fue a hablar, el cónsul de Israel fue a hablar con el cónsul de los americanos porque no me querían dejar entrar ni a Miami para irme para Israel.
Pastor, ¿por qué está contando tantos detalles? Porque tiene que ver mucho con los pasos de fe. Me dijeron, solo va a ir Miami, a French, a Francia. Aterrizábamos en Francia y luego a Tel Aviv. Claro, me subí al avión, llegué a Miami, me volví a subir al otro avión, no salí afuera porque no podía salir. Llego a Tel Aviv, paso mi tiempo en Israel, pero mi hermana vivía cerca de Nueva York y se me ocurrió venir a visitarla. Y yo hice los cambios por teléfono. Cuando llegué al aeropuerto de Nueva York, después de la beca de Israel, ahí fue lo bonito. El oficial de migración se me le quedó viendo los papeles y me dijo, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Y le dije, pues yo voy para El Salvador, pero vengo a estarme unos meses aquí. Me dijo, usted no puede ni tocar este aeropuerto. Usted está restringido para el aeropuerto de Miami. Y yo empecé a ver que pasaban con gente enchuchadita ahí. Y gente llorando porque me llevaron al cuartito, no ahí en donde lo reciben a uno. Ahí me tuvieron por horas. ¿Qué paso de fe yo di? Yo venía bien orado. Yo me iba a los lugares santos con la Biblia en la mano y empezaba a recorrer lo que Cristo recorrió de una manera muy diferente. Me llevaba unos coreanos, le hago un comercial, unos coreanitos amigos míos que no sabían nada del cristianismo, me los llevaba. Pero estos eran vagos, me decían, ¿y ahora dónde vas a ir? Voy a ir allá a la Catedral de las Beatitudes, al Monte de las Beatitudes. Vamos, me dice. Y andaban conmigo, me los llevaba. Y viajábamos, pero ellos me veían con la Biblia en la mano. ¿Y qué es eso? No, es que aquí estuvo Jesús. Y me decía, ¿pero cómo es? Y lo peor es que estos hablaban poquito inglés. Imagínense yo, ¿verdad? Queriéndoles explicar a ellos que hablaban poquito inglés. Y yo queriéndoles explicar que eran las cosas santas. Sí. ¿Y por qué anda recogiendo piedritas? Me decía. Porque usted cuando vaya a Israel se va a dar cuenta que todo el mundo anda recogiendo piedritas. Usted llega al muro de los milagros, Señor, y usted empieza a hablar a la piedrita, Padre Celestial. La gente anda llevándose las piedritas para su tierra. Todos quieren traerse algo de Israel. Entonces él veía que yo recogía piedritas. Te voy a ayudar a recoger piedras, ¿verdad? Y ya me traía una grandota. No, le decía, son chiquitas. ¿Por qué? Me dice, no, es que llevo varias, le decía. ¿Verdad? Eso traje yo. Yo les hice unos recuerditos a la gente, ¿verdad? Hice unos marquitos, le puse la piedrita en el centro y le decía, este te traje de Tierra Santa. Me salió barato. Cuando regresé a Nueva York entonces, sucede algo que para mí me empezó a marcar en mis retos con el Señor. Cuando vi que esa familia lloraban, cuando yo estaba en ese cuartito, hermano, no era evangélico todavía, para los que quieren saber, yo todavía estaba en la iglesia carismática, pero venía bien orado. Había visto el Israel que yo no conocía. Cuando vi que mucha gente la llevaban decepcionada y vi unos niños llorando, yo cometí un error que por favor no lo vaya a cometer. En mi atrevimiento le dije, Dios, si tú existes, aquí me lo vas a mostrar. ¿Cómo que si tú existes, si eres miembro de la iglesia, si sirves en el ministerio de alabanza, si vienes de estar todo este tiempo orando al Señor y ahora vienes a preguntarme si existo? Le dije, Señor, si tú existes, porque no hay ninguna posibilidad de que a mí me dejen entrar. Llegó el de Air France, me dijo, mira, te ayudo con la traducción porque solo yo quedaba del vuelo. No, le dije, ya voy a salir, no te preocupes. 1 de la mañana, mi vuelo había aterrizado a las 10 de la noche. A la 1 de la mañana, que habían pasado 2 horas, Frank y Arely me estaban esperando allá afuera, no me habían visto, esperándome en el aeropuerto, en la sala de espera. Yo estaba ahí en el cuartito, ya estaban sacando los últimos casos. ¿Cuándo sucede el milagro? Cuando los que están atendiendo a la gente están atrasados y el director sale de su oficina, agarra el paquete mío y solo corre la hoja y dice, Carlos Díaz. ¿Quién es Carlos Díaz? Pues yo, vea. Venga para acá, me dijo. ¿Qué anda haciendo usted aquí? Me dijo. Un oficial americano. Le dije, vengo a ver a mi hermana. Y me dijo, usted no puede entrar
a los Estados Unidos, 1. 2, usted no debería de estar en el aeropuerto de Nueva York porque su pasaporte dice que su viaje es vía Miami. Para empezar, lo tengo que mandar a su lugar de origen. Lo voy a mandar a Israel de regreso a que vuelva a comenzar el viaje por donde o sea, usted anda perdido, pues. Y me dijo, porque a lo mejor lo que vos querés, me dijo, es quedarte a lavar platos. Me lo dijo así. Y yo, muy gallón, muy soberbio, le dije, si yo me hubiera querido quedar a lavar platos, me quedo la primera vez que vine a estudiar aquí. Y yo no vengo a lavarte los platos a vos. ¿Vos crees que yo vengo de estar estudiando en Israel para venirte a lavar los platos a vos? No tiene lógica. Y le dije, yo ya tuve visa, lo que pasa que no la he utilizado. Y le deslicé el pasaporte viejito. Porque no sé si usted es salvadoreño, pero nosotros los salvadoreños andamos hasta la vialidad viejita, la andamos doblada. Siempre andamos lo viejito guardado. A mí me apareció una hermana con una cédula y le dije, ¿qué anda haciendo con eso? Por cualquier cosa, pastor, por si me detiene migración. Quiere que no la manden muy abajo. No, pues porque no la manden hasta Panamá, ve ahí nomás. Ahí andaba mi pasaporte viejito yo. Y le digo, mira, si me hubiera querido quedar, me quedo entonces. Y le deslizo el pasaporte. Y en la tapa del pasaporte había un sticker que yo le había puesto, como que era niño, encima, con el nombre de la universidad donde yo había estado. Para hacer la historia corta, me dice, ¿tú estudiaste aquí, en esta universidad? Y le digo, sí. Y me dice, ¿tú conoces al doctor Kirkwood? Y le digo, sí, lo conozco. Y como que me quiso hacer la prueba, me dijo, ¿y conoces a su secretaria? Le dije, sí, se llama Valerie. Valerie era una morenota así grande con la que yo bromeaba. Y me dijo, él es el mentor de mi hermana y ahora ella vive en Nueva York. Entonces sí, me dice, conoces la universidad y conoces a la persona que yo conozco. Sí, le dije. Y Dios lo tocó y me dijo, ¿cuántos meses te quieres quedar? Y yo, ¿verdad? Pues solo quiero ir a visitar a mi hermana. Me selló. Bienvenido, te vas a quedar 3 meses. Me quedé 7 meses. Porque todos los salvadoreños somos así, ¿verdad? Siempre abusamos. Usted aplaude, sí, apláudele al Señor, pero nunca comete el error de decirle, si tú existes al Señor. Porque quien hizo el milagro es el Señor. Cómo este hombre estaba trabajando, cómo yo puse el sticker en ese lugar, cómo yo conocí a las personas que él me mencionó. Y cómo Dios lo puso en ese momento ahí. Usted comienza a entender que usted emite una oración y Dios la está escuchando. Y Dios está poniéndole atención a lo que usted está haciendo. Regreso a mi país. ¿Ok? Pero ha sucedido otro milagro que yo se los comentaba esta mañana ahí. Nosotros éramos 17 de 11 países diferentes en Israel, viviendo en un mismo lugar en la universidad, en un instituto especial que se llama, es el Ben Gurion Institute, se llama, pero tiene otro nombre, quiero acordarme, porque está al sur de Beersheba. Y el milagro que sucedió es que de los 17 nos clasifican a 3, a una tailandés, a un ruso y a mí. Y me dicen que me quede con todo pagado a hacer allá mi maestría. Y yo enamorado y apasionado le dije, me voy a ir a casar primero. Uno de cipote es bien tonto, ¿verdad? El amor lo lleva a hacer otras tonteras. ¿Por qué no haber sacado mi posgrado con todo pagado allá, verdad? Pero acaba de morir mi mamá, ¿verdad? Mamá murió en el año 90, cuando yo estaba becado en Georgia. Y yo sentía que mis hermanos menores me necesitaban también. Entonces le pedí permiso a Israel y le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no me dan chance de ir allá a El Salvador? Arreglo unas cosas y me traen. Allá estuviera yo, fíjese, allá hablara yo hebreo, hablara otra cosa yo. Ya tuviera un par de camellos. Y 20 esposas, o al revés, ¿verdad? 20 esposas y 2 camellos. Dios ha ido dando regalos,
pero en la medida que usted se va metiendo. Yo le confieso, mi hermano, nosotros cuando estábamos en la renovación carismática y íbamos al jardín botánico, allá en El Salvador, al Plan de la Laguna, a tener los sábados de encuentro, cuando estábamos orando, Juan Alberto se llamaba el director de mi grupo, Juan Alberto una vez me aventó la mano, les cuento yo, y él me dijo: Carlos, me estás quemando. Dios algo quiere contigo. Y yo sentía un fuego especial en el Señor. Estaba en la iglesia católica, estaba en la renovación carismática, no era ni bautista ni me había cambiado como algunos dicen. Es que tus experiencias con Dios no dependen de la iglesia a que vayas, depende del corazón sincero con que tú te quieras entregar al Señor. Eso es como Dios funciona. Por eso a mí no me cuesta hablar con las personas de otras religiones, porque tú ves que es un Dios, es un solo Dios que esparce su bendición donde Él quiere. Regreso a mi país, ¿verdad? Y al regresar conozco al dueño de ahora de Fertica y me contrata, por primera vez, y me dice: la única condición es que no te vayas para Israel. Estaba soltero, acepté la oferta. Un año después me estaba casando. Así trabajé yo para Fertica. Pero a los 2 años, ¿verdad?, me ofrecen, él me pagaba 2.500 colones. Ahora, ¿por qué yo quiero hablar de cantidades? Hablo de cantidades porque el que conoce la situación que ha estado viviendo lo dice en cantidades, porque solo uno sabe las miserias que ha vivido. Cuando yo le digo, eran 2.500 colones, sí, mi hermano, pero el salario mínimo en ese entonces en El Salvador era 189 colones, salario mínimo. Él me estaba ofreciendo 2.500 colones. ¿Ve la diferencia? Mis compañeros que habían salido de la misma escuela de agricultura conmigo ganaban $480 en el MAC, y me estaban ofreciendo 2.500. Había una gran diferencia, ¿verdad? Colones. Entonces trabajo con él un año y llega a una institución que se llamaba Procafé, para los que se acuerdan, puesta por el AID, por la Embajada Americana, y buscan a los 10, a los 14. Primero eran 10 para la Asociación de Cooperativas y después se convirtió en 14, y buscan 14 técnicos y buscan los 14 mejores técnicos del país. Y por alguna razón, entre recomendaciones y todo, me logro colar ahí. Y ellos me ofrecen 4.500 colones por mi perfil. Me paso a trabajar con ellos. Dejo a don Oscar, que fue mi jefe por años, bueno, que es ahora mi gran amigo, ¿verdad? Me voy a trabajar allá. Me caso, pero comienzo a trabajar fuera de la capital. Me asignan en Santiago de María, para los que son de Santiago de María, que es un lugar tan precioso, ¿verdad? Los santiagueños, ¿verdad? Menos santiagueños. Entonces yo llegué a Santiago de María y mi tía vivía ahí, y pues tenía sus amigos de influencia, y yo llegué a Santiago, pero recién casado. Trabajaba, viajaba de la madrugada de lunes al viernes. ¿Por qué tengo que darle tanto detalle? Porque yo quiero que vean los milagros de fe. Dios permite, ¿verdad?, que yo, recién casado, siga sirviendo en Renovación Carismática todos los sábados, trabaje en Santiago de María, y estaba recién casado, porque siempre me apasionó servir. Llegué a tocar la batería en el Ministerio de Alabanza por años. Me hicieron anciano joven. No es que me salieron canas, sino que me metieron a las reuniones de ancianos. Y estando en Santiago de María, mi matrimonio empezó a tener ya problemas por esta separación. No le vengo a hablar de mi matrimonio, le vengo a hablar de cómo yo, en mi vida espiritual, yo empecé a clamarle al Señor. Y les cuento yo a ellos que cuando ya habían pasado 2 años, aunque ganaba bien, yo me sentía mal. Sentía que esto estaba trayendo una situación bien difícil. Y empecé a clamarle al Señor. Y con mi mano derecha, yo le clamaba al Señor 5 cosas. Le decía: Señor, número 1, ya renuncié de Fertica. Si renuncio ahora de Procafé, cuando llegue a una entrevista de trabajo me van a decir: usted es una persona que le gusta renunciar, no lo contratamos. Porque es lógico.
Usted siempre tiene que ponerle atención cuando ve un empleado que mucho renuncia y hay algún problema. Y yo, Señor, yo quiero conseguir un trabajo pero que no me afecte la renuncia. Número 2, Señor, yo quiero vivir en la capital, allá en mi casa, ya no quiero estar viajando. Número 3, Señor, yo quiero seguir trabajando en mi área. Número 4, Señor, tal vez no las estoy diciendo en el mismo orden que las dije en la mañana, pero sigue en ese orden. Número 4, Señor, yo quiero ganar el doble de lo que estoy ganando. Yo nunca le pedí un aumento al Señor de poquito, yo siempre fue el doble. Y número 5, Señor, no quiero dejar de servirte. Pasaron los meses y esto es lo que yo quiero motivar a muchos de ustedes. Hermano, yo salía en calzoncillo en Santiago de María, que hace mucho frío, o hacía, porque ya el clima cambió, al patio en cemento, arrodillado pidiéndole al Señor todas las madrugadas. Yo les decía a los hermanos que yo no sé si yo sentía como que era un sacrificio a los dioses, a Dios, ¿verdad? Ay, Señor, mira que en el frío y en calzoncillo, yo creo que el Señor me decía, anda, trae una colcha y te envolves. Y yo no, ¿por qué estás en calzoncillo? O ponete un pants, ¿verdad? Pero yo sentía que ese sacrificio que hacía de levantarme a adorar al Señor y buscarle, a mí me daba una conexión especial con el Señor. En ese entonces, ¿ok?, nosotros empezaba yo a oír las predicaciones en la radio del pastor Toby, pastor general. No era todavía miembro de la central. Y decía, haga tratos con el Señor. Y después de unos 6 meses de estarme levantando a diario, pidiéndole al Señor, volví a la misma soberbia que muchos volvemos. ¿Y sabe lo que le dije? Señor, ya me cansé de pedirte. Si quieres no me des nada. Y ahí de rodillas, el Señor audiblemente acá escuché cuando me dijo, es que me lo estás pidiendo con 5 condiciones, así te lo estoy buscando. Pasaron 3, 4 semanas, recibí una llamada. Un presidente de Fertica me dijo, quiero hablar contigo el sábado. Y le dije, yo llego los viernes, llegué el sábado, 10 de la mañana, me presenté con él. Cuando me senté enfrente de su escritorio, él tomó su misma mano derecha, sin saber lo que yo estaba pidiendo. Y me dijo, te tengo una buena noticia. Número 1, quiero que regreses conmigo, por lo tanto tu renuncia no te va a afectar. Número 2, quiero que trabajes en venta. Número 3, quiero que te vengas a vivir a tu casa. Vas a trabajar de lunes a viernes y puedes ir a servir a tu iglesia aquí, no más. Número 4, te voy a pagar el doble de lo que te están pagando. Y te aseguro, me dijo, que no vas a ganar 4,500 por 2 es 9. Y me dijo, no vas a ganar 9. Te garantizo que vas a ganar de 10,000 en adelante. Cuando él terminó de contar las mismas peticiones con su mano, hermano, a mí literal se me cayó así, no sé qué gesto hice, que él me dijo, ay, no te gusta, pues. No, le digo, es que no va a entender. Usted no va a entender lo que yo le he pedido a Dios. Usted no va a comprender lo que significa lo que me está diciendo. Yo quedé en shock. Y de esa manera usted va a seguir oyendo estos servicios donde yo le voy a contar mis experiencias de fe, donde por difícil que se vea la situación, donde por escasa que se vea la forma en que Dios está orando, Yo recuerdo que una vez se me quedó el jeep de Procafé allá en Chinameca, por San Antonio, un lugar bien metido. Y un jeep nuevo, hermano, 4x4 con piñón de montaña y con todo lo que usted quiera, trabado en un pedacito de lodo. Y yo me acuerdo que yo renegaba y decía, oye, que para eso estudié tanto, para estar metido aquí buscando a un señor que tiene un cafetalito de 4x4. Y el Señor creo que me trataba de decir, paciencia, todo es un proceso.
Tal vez tú donde estés trabajando, tal vez le reniegas al Señor y le dices: Señor, mira dónde estoy. Si el Señor no ha apartado su vista de ti, Dios te va a llevar de la mano para lugares mejores. Dios te va a ir llevando con cosas maravillosas. Y así el Señor me fue trayendo profesionalmente. Yo emigré de El Salvador para acá por capricho, no porque me fuera mal. Vivía muy bien, tenía una casa preciosa, tenía una profesión preciosa y conocía mucha gente. Para decirle, y me voy a dar el lujo ahora de decírselo, una vez estaba sentado con el presidente Cristiani, que era mi cliente. Allá estábamos en la finca de él en Cangrejera. Y me dice: Charlie, ¿cómo es eso que te vas a ir? Y le digo: sí, me voy en 2 meses. ¿Tú estás loco?, me dijo. Y le digo: no. Y me dice él, palabras de él, me dice: yo vendía fertilizante, yo era la competencia de ustedes y ahora tú me vendes a mí y tú me estás diciendo que te vas a ir. Y le digo: sí, es que no sé, Estados Unidos siempre me ha llamado la atención y yo dándome mi mentira, ¿verdad? Hermano, yo he tenido gente sabia que me ha dado consejos y mi necedad y mi soberbia me ha hecho cometer grandes errores. Y yo quiero hablar especialmente a los hombres. Hermano, no sea tan bruto. El orgullo y la soberbia te hacen cometer unos errores y te pierdes de grandes bendiciones. Yo te lo digo como un consejo sabio, saludable. Sé sabio, humíllate ante el Señor, busca su presencia, pero no permitas que la soberbia te haga equivocarte tanto. Porque muchos de nosotros nos montamos en un potro, ¿verdad?, que solo nosotros queremos cabalgar. Y estamos tan equivocados. Solo voy a poner un ejemplo. Y nosotros los hispanos padecemos de eso. Yo venía hoy, aquí, por la Central. Di vuelta a la derecha. Había un Mustang nuevo parqueado en la calle 20. ¿Ok? Y cuando me hice hacia el centro, haciendo doble línea, o sea, no está parqueado pegado a la banqueta. Ya no caben los carros y lo han parqueado en el centro. No sé si en su barrio hacen eso, pero están haciendo la costumbre de hacer doble parqueo. Y me hago a un lado y le digo al señor que está ahí, le digo: ese carro está mal. No, me dice: aquí lo dejan todas las noches. Perdona lo que te voy a decir. Si tienes el dinero para un Mustang, ¿no será mejor que no gastes en este Mustang donde te sientes el mejor y el más gallón, y esos ahorros lo hagas para una casa y dejes de vivir en un barrio donde no puedes vivir? Hasta ahí llega nuestra estupidez. Queremos mostrarle a la gente que somos más a través de lo que tenemos. Yo estuve ahí. Yo ahora te cuento para que no cometas las burradas que yo cometí. En mi soberbia desprecié mi posgrado en Israel. En mi soberbia dije que Estados Unidos era mejor. Yo estuviera bien en mi país. Yo les he enseñado fotos a ellos de mi familia. Ellos están bien en El Salvador. Muy bien. No bien, re bien. Yo le mando fotos a mi hermano y le digo: aquí, practicando golf en la mañana, ¿verdad? Ya pagué los 9 pesos para solo estar tirando las pelotas. Me manda una foto y me dice: aquí, el caddy le lleva la maleta a él. Anda jugando golf también con todo pagado. Qué gran diferencia, ¿eh? Vamos a jugar golf con ellos, con mi hermano y sus hijos. Y van dejando los palos tirados. Y ya yo pongo mi bolsa, ¿verdad?, y le digo al muchacho: hijo, ¿dejaste el palo tirado? Sí, ay, disculpe, tío, es que como allá se nos andan la bolsa y nos andan asistiendo. Chis, pero y aquí no soy tu caddy. Porque así se llama, caddy se llama el asistente. O sea, ¿cómo están acostumbrados a una vida muy diferente? Ahora, allá estuviera. Yo me he quedado como Don Tubo. Tuvo un día. Pero se lo digo de corazón:
El día que yo decidí, yo y mi casa serviremos a Jehová, mi persona, porque Dios cumple. Y puedes cometer tus grandes errores, pero si logras enderezar, cada día es una nueva oportunidad para decirle: ok, Señor, quiero tener una relación cercana contigo. Relaciono mis bendiciones con mi fe. Relaciono mis tratos con lo que tú estés haciendo en mi vida. Relaciono mis decisiones con lo que tú quieras hacer. Y por eso yo le digo, ¿cuáles son sus 3 peticiones mayores? ¿Las puede contar con los dedos? ¿Qué es lo que usted más desea? Presénteselo al Señor. Quizás el Señor se lo va a dar más rápido de lo que a mí me lo dio. Quizás sea más grande de lo que yo pedí. Quizás sea totalmente diferente. Pero Dios hace un milagro. No todo va a ser perfecto en la vida. ¿Usted cree que yo no quisiera tener una familia completa, formal, sin errores? Quisiera, no se pudo. Pero intenté 1, 2, 3, 4, 10, 15 veces. No funcionó. Pero no por eso digo, como no funcionó, yo no dejo de servir al Señor. No, tengo que seguirle sirviendo al Señor. Su trato es personal con el Señor. Tómese de la mano de la fe, pero tómese bien. Señor, compré este carro, me pertenece a mí, pero tú me lo proveíste. Señor, me proveíste este trabajo, me lo proveíste tú, te honro a ti. Señor, me dice este negocio, tú lo estás viendo, bendíceme. Señor, se da esta situación, es todo lo que yo hago va con el Señor. Todo. Esperamos que este mensaje te haya hecho reflexionar y razonar sobre tu vida. Nuestro propósito es que goces de una vida plena en Cristo Jesús. Nos gustaría saber de ti. Visítanos en nuestros horarios de servicio: viernes 7:30 p.m. y domingo 11 a.m. en el 1000 East Washington Boulevard, Los Ángeles, California, 90021, segundo nivel. Gracias por tu sintonía.